Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Altamirano Carguatanta Natalia, Carrasco Infante Keila, Villanueva Paras Lisbeth, Zorrilla Velarde Pamela y quien les habla, Guapaya Morales Silvana, vamos a comentar el caso de uno de los personajes de la película del método peligroso. En primer lugar, vamos a mencionar ciertas características de este personaje. El caso de Sabina es muy ilustrativo porque fue prácticamente la primer paciente de Jung y a raíz de su tratamiento pudo desenvolverse en las áreas de lo que viene a ser que ella estudió medicina y luego se convirtió en alumna y colaboradora. Y como se ha visto durante la película, Carl Jung busca una oportunidad de poner en práctica lo que es el método utilizado por Freud. Se apoya solamente en las lecturas de trabajos de Freud y también esta técnica de la asociación de las palabras, que era lo que disponía en ese momento. Y cuando abordaron lo que es el caso de Sabina, vieron que se trataba de una paciente que presentaba una sintomatología algo alterado, con lo que el paso del tiempo fue mejorando notablemente, hasta el punto que pasados los meses, aproximadamente 10 meses, ya no requería de estar en el hospital. En este caso, nos vamos a enfocar en cuanto a su estructura de personalidad y también basándonos en el autor Otto Kemper. Daré paso a mi compañera para continuar con la explicación. Bueno, soy Pamela, continuando con la exposición. Otto Kemper clasifica la estructura de la personalidad en tres aspectos, el cual tenemos tipo neurótico, límite y psicótico, que se reflejan en las características predominantes de los pacientes. Tenemos en primer grado la integración de la identidad, los tipos de defensa que habitualmente se emplea y la capacidad para las pruebas de realidad. Bueno, en este caso consideramos una estructura limítrofe porque hay cierta difusión de la identidad en donde se puede ver en el personaje de Sabina, en el grado al que los pacientes con organización límite por lo general contaminan la información sobre su pasado con dificultades actuales de la personalidad. Esta contaminación es mucho más extrema en el caso de la enfermedad como psicótica funcional. Una exploración cuidadosa de la vida actual del paciente, límite con particular énfasis en el síndrome de la difusión de la identidad. Y en este contexto, la naturaleza de sus relaciones objetales, por lo que generalmente prueba ser una rica fuente de datos para clarificar el tipo de gravedad de la patología que presenta la persona. Los criterios estructurales adicionales útiles para diferenciar la organización límite de la personalidad de la neurosis, incluyendo también la presencia o ausencia de manifestaciones específicas, debidas como la tolerancia y la ansiedad, el control de impulsos y subliminación. Los pacientes con la organización límite de la personalidad típicamente presentan difusión de la identidad. No tengas miedo. Cálmate. Ya hemos llegado. Ayúdeme, por favor. Sujétela bien. Ya hemos llegado. ¿No ves? Ya estamos. Cuidado con las escaleras. Despacio, despacio. Eso es. Con cuidado. Vamos, señorita, deme la mano. Vamos. Por favor. Caerá enferma. Señorita Spielrein. El Herr Director.
Me temo que tiene demasiado tiempo libre. Soy un ferviente defensor de involucrar a nuestros pacientes en tareas productivas. ¿Cuáles son sus intereses personales? El suicidio. Los viajes interplanetarios. Cuando el doctor Jun regrese, le pediré que hable más detalladamente de todo esto con usted. Manténgale alejado de mí. No quiero volver a verle nunca. Venga, vamos, no alborote tanto. Apretad la dentro. Coja sus piernas. Aquí está. Estése quieta. Eso es todo. Bien, siguiendo con lo que es la exposición, bueno, mi nombre es Keila Carrasco Infante, yo voy a hablar de lo que es de la identidad del yo. En este caso, la paciente muestra como una identidad del yo ausente. Voy a referirme a dos autores muy interesantes. Uno es Erickson, que él hablaba sobre la difusión de la identidad como una ausencia o pérdida de lo que era la capacidad normal o autodefinición, lo cual reflejaba una ruptura emocional en el momento de intimidad física. Asimismo, también otro autor muy interesante, él habla de los conceptos integrados, tanto positivos y negativos de sí mismo, y también conceptos integrados de su entorno. En este caso, la identidad del yo, la paciente Sabina refleja un concepto de sí misma integrado, negativo, lo cual ella se identifica como una persona repugnante, se considera infame, inmoral, lo cual es de esta manera es como ella se identifica. Asimismo, ella identifica a uno de sus vínculos familiares, que es su padre, como una persona autoritaria, como una persona castigadora, como una persona que prácticamente es uno de los personajes en su familia que es con mayor autoridad. Hábleme de la primera vez que recuerde que le azotó su padre. Supongo que tendría unos 4 años. Habría roto un plato. Así. Y me dijo que fuera al cuartito y me quitara la ropa. Y entonces entró él y me dio un azote. Y entonces yo estaba tan asustada que me oriné encima y me volvió a azotar. Y entonces yo... Esa primera vez, ¿qué sintió respecto a lo que le pasaba? Me gustó. ¿Puede repetirlo? No la he oído bien. Me gustó. Hizo que me excitara. ¿Y siguió gustándole? Sí. Después solo tenía que decirme que fuera al cuartito para que yo me obedeciera. No hay remedio para mí. Soy infame y repugnante y corrupta. No debo salir de aquí jamás.
Mi nombre es Natalia Altamirano. Continuando con el siguiente criterio es juicio de realidad. Bien, en este criterio implica la capacidad de diferenciar el yo del no yo. Además, también diferenciar el origen de los estímulos, ya sea intrínsecamente o extrínsecos. También mantener criterios de realidad socialmente aceptados. El juicio de realidad está mantenido en las estructuras también neuróticas y limítrofes. No es así en los psicóticos, por lo que es un criterio diferenciador entre entre la estructura psicótica y el limítrofe. Bien, según el autor Otto Kemper, se dan 3 pasos para determinar el juicio de realidad. Bien, el primero nos dice que es la ausencia de alucinaciones y delirios. El segundo es que es un afecto o una emoción, un contenido de pensamiento o una conducta inapropiada. Y el 3, que es la capacidad para empatizar y clarificar las observaciones de las personas, de los que nos parece los aspectos inapropiados o desconcertantes. Bien, en la película observamos en donde se observa que Jung le pregunta a Sabina por qué está pasando mal en las noches, no puede dormir. Entonces ella le comenta que tiene miedo porque en su cuarto siente que hay como un gato y de repente el gato dice, le hace un susurro al oído y ella no puede ver realmente lo que es. A veces se echa en su cama, entonces ella cuando vuelve al mirarlo, no ve nada, ¿no? Es una alucinación que ella tiene. Mi padre cree que mi madre no le ama. Y tiene razón, no le ama. ¿Cómo lo sabe? Me lo dijo mi ángel. ¿Qué ángel? Una voz interior. Solía decirme que yo era una persona excepcional. Por alguna razón siempre hablaba en alemán. Los ángeles siempre hablan en alemán. ¿Es lo tradicional? Me otorgó el poder de saber lo que las personas van a decir antes de que abran la boca. ¿Puede explicar por qué pasa las noches tan mal? Tengo miedo. ¿De qué? Hay algo en el cuarto, algo como un gato, solo que puede hablar y se mete en la cama conmigo. Anoche, de repente, me susurró algo al oído. No pude oír qué era. Pero luego... lo sentí contra mi espalda. Como algo viscoso, como algún tipo de molusco moviéndose contra mi espalda. Pero cuando me volví no había nada. Bueno, continuando con los mecanismos de defensa, se muestran 3 aspectos importantes. En cuanto a la negación, en el minuto 7:30, Jung menciona que debe ausentarse por un tiempo y se disculpa con Sabina porque acaban de iniciar una terapia. Y ella considera que prácticamente es una pérdida de tiempo debido a que dice que no le ocurre nada y ni siquiera quiere curarse ella, ¿no? Como tal, Y luego de ello, Jung sacude el saco con un palo
de madera y ahí es cuando se cae y ella inmediatamente le pide que deje de hacer eso. La imagen le hizo recordar que su padre la humillaba y le azotaba para luego abusar físicamente de ella. Eso es esa acción prácticamente de azotar provoca en ella cierta excitación, como un gusto erótico que ella desea olvidar. Entonces, esto podría ser un ejemplo de cómo Sabina bloquea eventos externos para que no formen parte de la forma consciente y por lo tanto esto lo trata como de evitar, ¿no? Que, como si no existiera. Otro punto, otro mecanismo es de la regresión en cuanto a la fijación. En el minuto 23:54, Jung le comenta a Freud el extraordinario material que ha ido trabajando con la paciente Sabina sobre el procedimiento que realizó de pequeña, que se sentaba en su talón, y ella intentaba defecar, pero al mismo tiempo intentaba impedirse la defecación. Y eso le provocaba como una sensación agradable, una sensación útil, por lo que se consideraba como una fijación en la etapa anal. Y eso está muy ligado a la función de la detección, expulsión, retención y también a lo que es a la fase que constituye a la polaridad, actividad, pasividad. Por lo que se ve una fijación como un medio para afrontar una situación amenazante. Y en cuanto a la sexualización, Jung le dice a Sabina que deberían dejar sus encuentros, pero ella no quiere ser abandonada, se resiste a separarse de Jung. Además, ella también le menciona en el minuto 56:20 que prefiere que él la castigue. Y esta parte de la sexualización es una manera de transformar una experiencia de terror o dolor en excitación placentera. En otras palabras, es como una forma de transformar el miedo o el abandono en una parte placentera. Y es en el caso del personaje, Jung le dice a Sabina que deberían dejar sus encuentros y es cuando ella lo trata de impedir. Debo ausentarme un tiempo. Lo lamento, acabamos de empezar. El servicio militar, todos tenemos que cumplirlo. Solo serán un par de semanas. ¡Es una pérdida de tiempo! No puedo decirle lo que sea que quiera saber, solo consigue enojarme y aunque pudiera decírselo, usted lamentaría que... Además, no me ocurre nada, ni siquiera quiero curarme. ¡Pare! ¿Qué? Solo está... ¡Quiero dejar de hacer eso! Disculpe. ¿Podemos volver ya? Sí, si lo desea. Necesito volver. Si te digo algo, ¿prometes no tomarlo a mal? ¿Qué? ¿No crees que deberíamos dejarlo ahora? Estoy casado. Obviamente estoy siendo falso. ¿Es adecuado que perpetuemos este engaño? ¿Tú quieres dejarlo? Por supuesto que no. Cuando haces el amor con tu esposa, ¿cómo es? Descríbemelo. Cuando vives bajo el mismo techo con alguien, se convierte en un hábito. No sé, es siempre muy tierno. Entonces esto es otra cosa. Otra cosa. En otro país. Conmigo. Quiero que seas feroz. Quiero que me castigues. ¿Ha sido? Quebranté una de las reglas elementales de mi profesión. Soy tu médico. Y creo que te he ayudado.
No puedo perdonarme por haberme extralimitado. Debería haber sabido que si te daba lo que querías, no podrías evitar querer más. No quiero más. Y nunca he querido más, jamás he pedido más. No hacía falta pedirlo. Y aunque tengas razón y lo pongo en duda, ¿crees que este es el modo de comportarte conmigo? Negándote a hablarme si no es en tu despacho. ¡Soy tu médico! A partir de ahora es lo único que soy. Ya no me amas. Solo como tu médico. ¿Crees que voy a tolerarlo? ¿Acaso tienes elección? Ahí tienes tus 20 francos. Profesor, buenas tardes. Bueno, continuando con la exposición con respecto a los, al trastorno que nosotros, según algunos criterios que hemos notado que se cumplen, el que más se asemeja, hemos considerado que es el trastorno límite, que con referente al grupo B, este tiene una codificación de F60.3 en el diagnóstico coaxial. En este caso tendríamos que considerar los criterios diagnósticos del trastorno. En este caso, Sabina, primero se muestra una, digamos, una persona que está fuera de la realidad, y en este caso se cumple el criterio del sentimiento también de vacío, digamos, con los pensamientos que tiene en ese momento, digamos, se siente culpable por las sensaciones y los impulsos de la excitación que le causa la humillación, o ya sea al recordar los azotes por parte de su papá. Hay esfuerzos desesperados también para evitar el abandono, como ya le había comentado mi compañera, con referente a Jung. Cuando él intenta terminar la relación, ella muestra, digamos, sentimientos de desesperación al arrodillarse y al pedirle que por favor no la dejara. Incluso allí también podríamos notar que en una ocasión ella indica que no tiene un problema, que ella no tendría por qué seguir con el tratamiento o dentro de ello, porque no tendría un problema. Y ahí también podríamos nosotros denotar lo que son las relaciones inestables e intensas que alternan entre la idealización y la devaluación de la otra persona. Y lo último, que es una imagen o con un sentido de sí mismo inestable. Ella, al sentir esos sentimientos de excitación, se sentía culpable de sí misma, sentía que no tenía el valor, ya sea por una parte moral. Y ahí también podemos nosotros denotar que el yo no estaba presente, que el yo, digamos, de alguna manera no estaba presente debido a que no podía tener un control de sus impulsos, ¿no? Por otro lado, también podemos denotar que hay una sensación de estar separada de sí misma, encontrar lo que son las sensaciones de vacío, percepción de que las personas y las cosas que le rodean están distorsionadas. Como ya le habían comentado también, los pensamientos que tenía, decía que no podía dormir porque había soñado, digamos, con un gato que le había hablado. Entonces, dentro de ello también encontramos lo que son ciertos pensamientos que están fuera de la realidad.